presumir que es un convenio de colaboración para aprender del régimen cubano. ¿Qué les puedes aprender aparte de la dictadura que han establecido? Fíjate bien el mensaje que no se ve, pero se infiere. Pero ahí está. ¿Sí? Si es mujer, van a ir con la de Morena. Dice, él es el mejor hombre que tiene la coalición, dice, para ser candidato. O sea que si toca hombre, debe ser él. Colima está entre los 3 estados que menos porcentaje de votación sacaron. No llegaron al 10 en lo federal. Ahora, a ese 9.7 y al 12.9 nacional, le vas a tener que quitar después todos los votos anulados. Sí, eso es lo delicado, que hay un ambiente en el gobierno norteamericano en contra de México. Y en contra de la presidenta. En contra de la presidenta, pero... Muy específico. A ver qué le dice en Canadá. Que manda Noroña. No se Fuera les digo. lo que logra Trump, y por eso se vino, no se quedó ya, porque ya lo había logrado, un documento firmado por todos, los 7, en respaldo a Israel, en contra de Irán. Muy buenas tardes, amigos, qué gusto. Muy interesante. Ojalá quiera usted participar y sumarse a la transmisión aquí en Archivo Digital. A propósito, hoy martes, pues ya casi la buena parte de vacaciones de los muchachos en las escuelas y demás, y sobre todo que ya empezó a llover un poco más regular. Ojalá que el calorón se nos venga abajo. Fernando Moreno Peña, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gusto saludarles, bienvenidos, quienes nos siguen, quienes nos acompañan siempre, quienes nos prefieren. Hay temas, con mucho gusto. Así es. Y bueno, pues está llamando la atención, no sé usted cómo lo vea, lo que está saliendo a relucir del fiscal Germanero respecto a la deportación de Julio César Chávez Jr. desde Estados Unidos, que están esperando esa deportación. Su abogado presentó una serie de amparos improcedentes. El caso será judicializado en cuanto el boxeador llegue a México, si es que Estados Unidos lo deporta. A ver, Julio César Chávez Jr. se iba a presentar a una audiencia en Estados Unidos donde fue detenido, donde vive, donde se casó. Sí. Se casó precisamente con una hija o una nuera del Chapo. A un hijo del Chapo que lo mataron, se casó con esta señora, ¿sí? Y quedó viuda, y Julio César Chávez se casó con ella. Bueno. Se casó con ella en Estados Unidos, ¿sí? Entonces... Ella ya tenía la nacionalidad allá. Ya tenía la nacionalidad, y hace unos días, el sábado pasado creo, o hace unos días apenas, se presentó Julio César en Estados Unidos a una pelea de exhibición, ¿sí?, con un influencer, que por cierto perdió. Entonces las autoridades norteamericanas sabían bien dónde estaba. ¿Sí? Y dónde está, pues si está participando en un evento televisado para miles de personas, ¿cómo no iban a saber dónde sí, claro, dónde estaba? El gobierno de México no lo había detenido, ni tenía un orden de aprehensión, pero pues estaba guardada. Hay que recordar que hace un par de meses, en el Zócalo de la Ciudad de México hubo un evento para hacer la práctica de box más grande del mundo. Sí. Y el maestro de la práctica de box fue Julio César Chávez, el ex campeón mundial, que es un ídolo, quien ha confesado que estuvo bajo las drogas y lo superó, y ahora tiene algunas clínicas de rehabilitación, que es parte de su negocio y parte de su actividad. Entonces ahí estuvo el papá Junior en el Zócalo con la presidenta. La presidenta le dio las gracias, le dieron un diploma, le reconocieron su aporte. Entonces, bueno, la gente dice, pues a ver, ¿cómo lo van a detener? ¿Verdad? Si con esa relación cordial que se tiene con el papá, ¿verdad? Entonces había muchas suspicacias. Entonces
pues a veces los hechos dicen más que las palabras, ¿no? Pues definitivamente. El caso es que se va a Estados Unidos y pues ahora están pidiendo que lo deporten a este muchacho, que yo veo que pues si se casó con alguien que tiene ya la nacionalidad, seguramente ya estaría bajo la protección. Él estaba en trámite de su nacionalidad, de su ciudadanía, y la respuesta que le dieron en migración allá es que él era un peligro para la seguridad pública en Estados Unidos y se la negaron. Bueno. Pero siguió allá, te digo que participó en una pelea que fue televisada incluso. Sí. ¿Verdad? Pero hasta que pagar impuestos y demás, ya entonces sí ya me fijo en él. Pues así está la historia. Vamos a ver en qué termina, si efectivamente lo deportan para que lo reciba aquí. Pero a ver, no se presentó a la audiencia en Estados Unidos, huyó de los propios gringos prácticamente. Pues entonces ya empezamos. Ya cometió otro delito más en Estados Unidos. Y bueno, no creo yo que tan fácil lo vayan a deportar. Aquí tenían orden de prisión desde 2003, no, 2023. Aquí, en México. En México. Pues está cruel. Pero hace poco lo presumían como el gran campeón mexicano, el ídolo de... Sí. ¿Verdad? Sí. En el 2012 perdió por nocaut y ahí empezó su debacle. Él argumenta que tuvo una depresión, se sumió a las drogas, al alcohol, a partir de esa derrota, y no se recuperó, no se rehabilitó. Pues así está ya. El asunto está en que también otro caso está lo de Ovidio Guzmán. Él mañana estaba como citado ya para declarar, para hacer cantar. Declaraciones, exacto. Es el coro de Sinaloa, ¿no? El coro de Sinaloa. Pero ya lo corrieron hasta el viernes. La cambiaron para el viernes. No va a ser mañana miércoles, No. sino hasta el viernes. Y pues él es clave, Ovidio Guzmán, quien pues podría hablar algo de acá de lo que está pasando en México y de lo que él sabe. La presidenta Sheinbaum reconoce también dentro de este asunto, pues que es asunto de allá de Estados Unidos. Ya veremos hasta dónde llega. Bueno, a ver, si es asunto de Estados Unidos. Sí. El tema es que el gobierno mexicano protestó y se inconformó porque le dieron visa a 17 familiares de Ovidio. Sí. Le quitan la visa a la gobernadora de Morena de Baja California, la declaran non grata y declaran gratos a 17 familiares de Ovidio. Y eso le molestó al gobierno y el gobierno protestó diciendo, el gobierno lo dijo muy claramente, lo dijo la presidenta en una mañanera, ¿cuál es la política que tiene? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo declaró? Preguntó ella a los periodistas de la mañanera, que todos son ahí palerillos. ¿Cómo declaró Estados Unidos a los grupos delincuenciales mexicanos? Y a coro todos dijeron terroristas. Muy bien, dijo la. Todos los declaró terroristas. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo Estados Unidos con Ovidio y su familia? Y todos a coro, negoció. Entonces la conclusión, dice la señora presidenta, es que negoció con terroristas. ¿Y cuál es la teoría que han utilizado los gringos? De que ellos no negocian con terroristas. Al ser declarados los traficantes como terroristas, entonces dice la presidenta, Estados Unidos está rompiendo su regla de pactar con terroristas. ¿Sí? Aquí hay un tema que se ha manejado en Estados Unidos muy claramente. Los Estados Unidos no pactan con terroristas cuando secuestran, por ejemplo, un avión y tienen 80 rehenes. Sí. Y los terroristas plantean concesiones de liberación de simpatizantes de ellos o de su mismo grupo, o dinero, y ahí no pactan. En esos hechos no pactan porque los Estados Unidos, al igual que otros países europeos, son de la idea que van a ser rehenes permanentes. Sí, si aflojan en la primera negociación, pues
les sí. van a secuestrar ciudadanos estadounidenses en cualquier parte del mundo y les van a pedir una lana a cambio o concesiones Ajá. de liberaciones. En ese sentido no pactan con terroristas. El tema que dicen en Estados Unidos es que ellos pactan, en este caso con traficantes, para obtener un beneficio mayor, cosa que no sucede en un pacto con terroristas, Claro. de un hecho de secuestro de un avión o de la toma de una embajada o por el estilo, ¿no? Pues sí, Sí. diferente. Y dicen los norteamericanos. En todo caso, nosotros hemos llegado a pactar, y estamos en eso, con los narcos. Pactamos con ellos, pero cuando están detenidos por nosotros. Cuando nosotros los tenemos presos. ¿Sí? Y nosotros valoramos la información que tienen, que nos la pueden proporcionar y que nos ayuda al combate del delito. Sí. O sea, Estados Unidos negocia con traficantes o con terroristas cuando los tiene detenidos, Bajo sus intereses. bajo su control y bajo su jurisdicción. Sí. Y luego en contra para cobrárnosla, dicen los norteamericanos. México pacta con los narcos antes de ser detenidos. Sí. Pacta para operar. Pacta para que puedan movilizarse y traficar. Dice, esa es la gran diferencia, dicen Según ellos. dicen los Estados Unidos. Yo no estoy defendiendo su sistema ni nada, estoy únicamente analizando lo que dijo la presidenta de México, que Estados Unidos rompe su regla de pactar con terroristas. Ellos dicen pactamos con terroristas y con narcos cuando los tenemos nosotros detenidos y valoramos la información que tienen. Pues ya veremos el viernes. Y la ¿no? negociación va orientada a que nos den la información, Sí. ¿verdad? Y Entonces, debe ser una buena información. Claro, claro. Si no, no los van a... No, el coro de Sinaloa Algo va a salir ahí. le están quitando las visas a los cantantes mexicanos de corridos. Sí. Pero a estos cantantes que van a cantar las Están más historias afinados. y las vidas, Oye, pues están más afinados. no, están más informados. Exactamente. Sí, y les tienen pues un temor de que vayan a denunciar. La presidenta lo acaba de decir. Si Ovidio acusa a mexicanos de estar ligados a algún delito, los Estados Unidos tendrán que presentar las pruebas. Ah, bueno. Bueno, en el caso de García Luna no las presentaron. No Fue con más el puro metieron. dicho de los detenidos, ¿no? Así es. ¿A No, qué hora son se los exigió? dichos. ¿A qué hora se exigió López Obrador o Morena las pruebas en contra de De García Luna? No, nunca las pidieron, ¿no? Por los dichos, ¿no? Fueron dichos nada más. Y ahora ya se probó por el dicho de los gringos que García Luna lavaba dinero en la casa de bolsa que pertenecía al operador económico o al jefe de la oficina de la presidencia de la República, Alfonso Romo, con López Obrador. Pues ve tú a saber qué va a salir el viernes. No, pues eso va a ser... Esos son los temas de vacaciones, ¿eh? De Sí. vacaciones. De vacaciones. Ya no digamos de otro tipo, pero la semana pasada hubo una protesta en la Ciudad de México en contra de ciudadanos norteamericanos, donde todo el reclamo que hacemos los mexicanos contra los gringos en Estados Unidos por el maltrato xenófobo, antiinmigrante, discriminatorio en contra de los mexicanos, se vio en la Ciudad de México en contra de los norteamericanos que habitan viviendas ahí en la colonia Roma y en la Condesa, y donde la gente salió a pedir que se fueran. Ah, sí. Sí, les apedrearon negocios, les apedrearon. Va. Sí, por un fenómeno que se llama la gentrificación. Mm. Es un tema que está en la gran discusión nacional. La gentrificación es el alza de valor de una zona habitacional, ¿sí? Y el desplazamiento de los originarios pobladores a zonas de menor valor.
O sea, la sustitución. La sustitución del valor de la propiedad y el cambio De habitantes. de habitantes por los que pueden pagar una renta cara, pueden montar un negocio en una colonias o en colonias que se rehabilitan, Sí. donde se le da valor a la tierra, se hacen zonas comerciales, empresariales, turísticas, de restaurantes. Entonces los vecinos pues son absorbidos y son desplazados. Sí. Yo creo que eso pasa en todas las ciudades del mundo, donde se revitalizan barrios y se convierten en centros comerciales importantes. Hay que recordar, Santa Fe eran los basureros de Santa Fe. Ándale. Y ahora hoy? son de las zonas más caras, más costosas. Sí. Y que bueno, quienes son los propietarios de las viviendas, pues les aumenta el valor a sus viviendas. Yo creo que lo que los obligue a salir de ahí les va a permitir vender sus viviendas caras y comprar en otro lugar. Pero lo que la gente quiere, y por eso están en contra de la gentrificación, es no abandonar su barrio, su colonia, el lugar donde, No donde han vivido. obligarse a abandonar. No, Porque no. se obligan a Sí, abandonar. sí, sí. Y eso no. No Sí, porque son zonas que se vuelven caras en el costo de los servicios públicos. Te aumentan el predial, Lo que era te aumentan Polanco, el agua. Recuerda Polanco, Sí. el Pedregal. Sí, no, son zonas caras. Ya después entra Santa Fe y toda esa zona que... Y la Condesa, que se llena de restaurantes, Sí. y de boutiques, de hoteles así y todo, que ¿no? es parte de... Pero bueno... ¿Qué más tienes ahí? Yo tengo lo que hoy también decía la presidenta en torno a reconocer que justamente el presidente López Obrador en su tiempo incrementó la deuda del país para costear las obras que él tenía en mente, como era el Tren Maya, la Dos Bocas, y el aeropuerto, el AIFA. y el aeropuerto, que eso fue lo que hizo, pero fue poquito. porque 5.7 billones, la pasó, bueno, pasaron de 10.5 billones a 17 billones. Pues el asunto está en nada más que empiecen a funcionar ya como Bueno, el que proyecto, no van a hacer negocio. porque va a estar complicado seguirlos. A ver, te mandé una foto ahí, que viene en La Jornada, que es un periódico oficial de Morena, del aumento de 2 billones de la deuda, ¿no? A ver, súbela para que se vea. 2 billones. En un año, Sí, en un año nomás. sí, pues, lo que se pidió prestado para... Ahí está, mira, se dispara la deuda pública, 2 billones en un año. Hacienda alcanzó 17 billones en mayo. Wow. Un aumento de 5.270 millones por día. Al día. El déficit se redujo 45% sin afectar los programas sociales. No ha afectado los programas sociales, pero los va a afectar. Se están quedando sin dinero. Ayer circuló también que el 24% del presupuesto se dedica a pensiones. Wow. Imagínate Eso qué bola. una cuarta parte del presupuesto de la República que se va a las pensiones. Eso es mortal, ¿eh? La gran bola. Eso es Pues no te vayas lejos, aquí en IPECOL, acuérdate que es parte ¿de qué? del asunto en cuanto a que pues que va creciendo y va creciendo. Sí. Sí, está complicado ese tema de las pensiones. Pues mira, se quisieron ir hacia la situación de poner mayor edad para jubilarte. No, bueno, a ver, pero con los maestros la están bajando. Ahí se vio obligado luego de la CENTE, todas las situaciones que trajo consigo, la CENTE obligó a que se bajara pues no A 53 años, a 54 años, pero eso va a ser un dineral ese tema. Yo te voy a mandar una foto para que la subas. Del tema de las pensiones que estamos tocando. Sí. Por eso yo veo a mucha gente
ávida de jubilarse pronto, Sí, porque están presintiendo que algo va a pasar. que algo va a pasar, Sí, efectivamente. que algo va a pasar con las pensiones y no quieren Bueno, correr ningún riesgo. La IP, es decir, el sector empresarial ya no los jubila a los 30 años, ¿eh? No, es Ahora que la edad. el sector empresarial no te jubila, te jubila el seguro. Bueno, el seguro Los empresarios le pagan al seguro su cuota Ajá. y es la empresa no te jubila, te jubila el seguro social. Yo cuando fui a pagar una línea de teléfonos, se estaban quejando las empleadas de que no, pues ahora hay que aguantar más, dice, por la edad, porque ahora es por edad, Sí, porque el nivel de vida ha aumentado. ¿sí? A ver, tenemos ahí ahí está, mira. Se prevé un gasto de pensión superior a 1.6 billones de pesos, que es el 24% del presupuesto general. El presupuesto, acuérdate que es de 9.5 billones. Sí, 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 Entonces, esto de las pensiones es 600,000. 1.637.000.000.000. ¿Sí? Entonces, ahí incluye las del IMSS, las del ISSSTE, las de Pemex y las de Comisión Federal de Electricidad. Se lleva, ahí están, mira, ahí a los están. militares no entran Ahí están, casi 1 billón se lleva el Seguro Social en pensiones, 390.000 el ISSSTE, 83.000 millones Pemex y 64.000 millones la Comisión Federal. Eso es lo que están pagando anualmente. Sí, Fíjate, una cuarta parte se lo llevan las pensiones. y sí. No des ideas porque ahí lo que ya vi, no va a haber más medicinas entonces. No, pues es que no va a haber, Ya vi, esa es está. la realidad. esa es. Se les va a complicar el pago de las pensiones, sin embargo, irresponsablemente están descontando la edad para jubilarse. Pues no irresponsable, fue la presión, acuérdate que estuvieron los de la CENTE, dale y dale y dale. No, bueno, pues pero es que al final negociaron con los suyos, pues, ellos votaron por Morena. Bueno, negociaron con ellos. Ahora, si eso le van a aumentar a todos los maestros, no nada más a los de la CENTE, pues les va a ir bien a los maestros. Eso sí, ya lo dijo el dirigente nacional, Alfonso Cepeda, que va para todos, ¿eh? Pues sí, pero están llegando a los 53 y a los 55 años hasta el 2030 y tantos. Ya no va a estar Morena ahí para pagar, o sea, que pague el que viene atrás. Ahí te dejo el pequeño Sí, crédito. sí, pues ese es el tema, ¿eh? Está fatal el tema de las pensiones, ¿eh? Pues vaya que sí. Por eso mucha gente se quiere jubilar ya porque sabe que van a haber cambios muy drásticos en las pensiones, no les va a costar el dinero. ¿Cuántos años ¿Qué? le das de vida a ese ritmo de pensión? Lo que pasa es que pues, negocian las pensiones Sí, ¿verdad? y eso no está bien. Es algo que, bueno, dijeras tú, ya no me va a tocar pagarlos a mí. Es que como ya no les va a tocar pagarlos a ellos, pues les vale gorro, pero a la hora de la hora, pues no va a haber dinero para pagarlos. Pero, bueno, se supone que Pemex nos da, o ya no da. No, Pemex no da para nada, es una empresa en quiebra. Y el tema de las pensiones, el gobierno, lo dijo López Obrador la vez pasada, les vamos a garantizar hasta 16,000 pesos. Hay gente que tiene pensiones de 30, de 40,000 pesos bien ganadas, Claro. ¿verdad? Y esas pensiones ya no las pueden quitar. Pero a los nuevos, Sí, que a se ellos jubilen, pues los van a jubilar hasta con 16,000 y tantos pesos, que es lo que responde el gobierno. Son las pensiones del bienestar. Va a estar cruel. Y luego va a llegar un momento que te digan, a ver, usted tiene una pensión del Seguro Social de 17,000 pesos, que es lo que nosotros le garantizamos. Entonces, como usted ya tiene una pensión, le vamos a quitar la del bienestar de Sí, los claro. adultos mayores, porque usted ya tiene una pensión, no puede tener dos pensiones. ¿Sí? Entonces, eso va a pasar, eso no hay ni la menor duda. Pues vamos a ver hasta dónde aguanta el resorte, cuánto se va a estirar.
¿Qué más tienes? Oye, yo tengo también el asunto del huachicol. Pues, ¿qué pasó? Uf. Nos dejaron dicho en la administración anterior que presidió Andrés Manuel López Obrador que ya no había huachicol, que se había terminado. Y pues resulta que ahora estamos viendo decomisos tiro por viaje. Y no te hablas de 100 litros, de 2, 3 tanques, no, de miles de litros. A ver, tenemos ahí una declaración de la presidenta ante las críticas, está relacionada con el huachicol y con esto, de Dos Bocas, ¿no? Sí. ¿La Sí. podemos pasar, la declaración? Y de ahí partimos, Sí. ¿no? La declaración de hoy, de hoy. De hoy. Hubo un momento en que el crudo estaba contaminado con sal, es normal, nada más que hay que hacer una serie de procedimientos de descontaminación del agua salina. Y ahí hubo pues un proceso largo para poder hacer esta limpieza, se requería todavía más equipo, apoyo, eso ya está listo. Y la refinería está funcionando, valdría la pena, voy a pedirle a la Secretaría de Energía, al director de Pemex que los lleve, que hagan una visita todos allá a Paraíso Tabasco, a la refinería Olmeca, para que vean lo impresionante que son las instalaciones y que vean cómo está operando. Actualmente entonces Dos Bocas Está operando, tuvo un problema un día por un problema eléctrico hace unos días, como parte pues de los procesos, pero están funcionando ya los 2 trenes de refinación. ¿Y se sabe a qué capacidad, presidente, está? Sí, hasta hace un tiempo estaba casi en 200 millones de barriles. Es increíble. Es increíble la declaración de la presidenta de que estaba a Dos Bocas refinando 200 millones de barriles. Tal vez fue la idea de decir 200 millones de litros, ¿no? Nos dice barriles, y cada Pero cada barril es de 158 Está peor. litros. Ujú. No. Está Si peor el son, asunto, entonces. si son 200 millones de barriles por 158, pues te vas a ir a 300 mil millones de... Sí, ya se desfasa. No, en realidad este es un dato disparado. México, en las 7 refinerías que tiene, 8 con la de Estados Unidos, en las 8 refinerías, no llega al 1,000,000 de barril al día. O sea, si la presidenta te dice que 200 millones nada más en Dos Bocas, Guau. eso es 200 millones, representa la refinación de 200 días al año, de todo el país. Sí, fíjate que tal vez por ahí era. Nomás el dato. A ver, tenemos ahí una que te mandé de la refinación. Se lo ¿Es una habían foto? equivocado ahí en la tarjeta, seguramente. A ver. Me te voy a dar una fotografía del dato de lo que México refina. Dice, Pemex queda 23% abajo de su meta de refinación. La estatal, o sea Pemex, procesó en sus 7 refinerías 905,000 barriles diarios de crudo en el 24, cuando todavía a mediados del año esperaba llegar a 1.2 millones, o sea, no llega al 1,000,000 No. al día en todas. Sí, Y sí. cuando la presidenta dice 200 millones al día, nomás en Dos Bocas, no. Imposible. No, en las 8 apenas llega a 905,000. O sea, son 199 veces menos. En las 8. Sí. Ya Dos Bocas, olvídate, está... Yo creo que debieron de haberle dado el dato a la presidenta para que lo corrigiera, porque no lo corrigieron en todo el día ese dato y no es un dato No, muy... no es posible No. ese dato. Ahora, ¿no se toman en cuenta los barcos que han decomisado con... No, bueno, eso es una merma aparte. ¿Y Esa es a una quién merma. ¿A Pemex? Fíjate. Por el barco. Eh, Ya van 2 o 3. Porque ese huachicol Ajá. no es de petróleo crudo, es de refinado. Sí, sí. O sea que de los 905,000 barriles que refinan en todas las refinerías, ¿sí?
tienes que quitarle lo que le roban. En lo que va del periodo de la señora Claudia Sheinbaum, en lo que lleva de octubre a la fecha, ¿sí? En Huachicol. En Huachicol, van casi 50 millones de litros de combustible, pero ya hecho gasolina, hecho No, sí, ya para llegar diésel. a la venta, Sí, ya para que esté su distribución. listo, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Bueno, sí sabemos que por ahí te ofrezcan, oye, Acaban de agarrar un robo de Huachicol, que eso es muy bueno, muy meritorio para la presidenta, es muy bueno, de 15 millones de barriles, el barco ese. en cerca de 200 trailers. Y ahí tenemos el primer video, a ver. Descomunal. Repito, alguien con un poco de lo más elemental de sensatez puede creer que estas organizaciones criminales, y en criminales incluyo políticos y funcionarios y exfuncionarios, empezaron a operar ahora en octubre, cuando mueven lo que han movido hasta ese es uno solo, de los buquetanques, el abanderado en Singapur, que está asegurado por la Fiscalía General de la República en Altamira con una capacidad de 60 millones de litros. ¿Usted cree, alguien puede creer que esto empezó hace 8 meses? Por favor, esto estalló en el sexenio pasado. Mientras López Obrador nos distraía con esa mano diciendo, ya se acabó el huachicol, ya se acabó el huachicol, ya lo acabé totalmente, decía. Con esta mano, el negocio criminal del huachicol adquiría dimensiones industriales, mientras nos distraían con que ya se acabó el huachicol y el pañuelito blanco. Esto viene de esos años, cuando acaban de dar el mayor golpe contra el huachicol, que tú tienes, Enrique Hernández, que dio a conocer Omar García Harfuch, de 15 millones de litros de combustible robado. ¿De dónde lo sacaron? ¿Cómo lo transportaron? ¿Dónde estaban los depósitos? ¿Sabe cuántas pipas se encontraron? 229. ¿De quiénes son esas pipas? ¿Cómo pueden circular por las carreteras sin que las paren para decir, oye, enséñame el origen lícito de tu combustible? Porque es toda la organización criminal de la impunidad, con apoyo, repito, de autoridades y políticos. Y muchos saben a quién me estoy refiriendo. Sí, a ese. Enrique Hernández. En 2 puntos de Coahuila, el Gabinete de Seguridad decomisó 129 carrotanques con más de 15.489.000 litros de huachicol, por lo que autoridades iniciaron una investigación. A través de sus redes sociales, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer que este aseguramiento se trata del decomiso de huachicol más grande del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. En Ramos Arizpe y Saltillo, militares y elementos de la Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, con apoyo de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad en coordinación con Seguridad Fiscal de Pemex y autoridades locales, realizaron 2 operativos, informó el funcionario. En este punto, los efectivos de seguridad, luego de una revisión, encontraron un total de 33 carrotanques con 3.960.000 litros de hidrocarburo. En otro punto, en Saltillo, se localizaron otros 96 carrotanques varados sobre las vías del ferrocarril, con un contenido total de 11.520.000 litros de hidrocarburo. Luego de una revisión se determinó que las unidades no contaban con la documentación que acredita el legal traslado del combustible y su procedencia lícita. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca. Ahí está, 15 millones de litros. 15 millones de litros, ¿sí? ¿Cómo? ¿Quién les da la cobertura? ¿Cómo pueden llegar? ¿Cómo lo pueden concentrar? ¿Cómo lo pueden distribuir? ¿A quién se lo venden? ¿Quién se los compra? ¿De dónde los sacan? ¿Quién los protege? 15 millones de litros. ¿No vieron pasar? ¿Cuál fue
voy a averiguar cuál fue el mayor golpe contra el combustible robado en el gobierno de López Obrador. Y en un momento se los digo. Si mientras voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Sí, mira, cuando estamos hablando de 15 millones de litros, si los pones a 20 pesos, que vale 25, vale 24, 25, pero ponlo a 20 pesos que se lo den al distribuidor. ¿Sí? Lo que pierde Pemex ahí son 300 millones de pesos. 15 millones por 20 pesos, 300 millones. Sí, porque ese combustible salió de Pemex. No salió de Pemex porque ya está refinado, salió de las refinerías. Ya es listo para utilizar. Pues son 15 millones de... Aquí la pregunta es, oye, ¿y esas tuberías que tenían, deberían tener, de dónde salían? De los tanques de Pemex, ¿de dónde? ¿De qué lugar? De ahí de Veracruz. Y nadie los vio. Fíjate, si el gobierno mexicano en sus 7 refinerías, como ya lo vimos hace rato, 905,000 millones de barriles. Sí, no llegó al billón. Ponle que llegue al millón. Vamos a poner 1,000,000 de barriles. Cada barril tiene 158 litros. Entonces estamos hablando, ¿sí?, de 158 millones De litros. de litros. ¿Sí? Cuando agarras tú un cargamento, eso es lo meritorio de la presidenta y de Harfuch, tienes mucho mérito, agarran 15 millones de litros, están agarrando el 10% de todo lo que el país refina. No es una cosa menor. No, son litrillos ahí, 2, 3, no. Son muchos litros. No, pues es que en realidad es una sangría tremenda. Pero López Obrador dijo, terminamos con el huachicol al 98%. Ya se acabó. Bueno, faltaba el 2%, era ese. No, es que ¿Qué más? es algo de lo que de alguna manera la presidenta Sheinbaum se distancia de López Obrador y de sus mentiras. Y ahí Harfuch lo está haciendo. Pues sí. De ahí te explicas por qué no querían a Harfuch y no lo dejaron llegar a la jefatura de gobierno, lo bajaron, lo bajó López Obrador, sí, que no lo quería, pero en realidad es tremendo esto. Ahora, ¿cómo regresar ese decomiso a Pemex? No, bueno, lo tienes que llevar a las gasolineras o a los centros de distribución, pero te fijas, son carros tanques de ferrocarril. No están viejos. ¿Cómo pueden circular 150 en la red porque nacional? Cada tanque es de 100,000 litros? Sí. Entonces, ¿cómo? Una pipa es de 40,000, pero un carro tanque de estos, pues te maneja en realidad 100,000. Pero ¿cómo circulan? Más aparte los trailers. Ahora, ¿sería ese el último de los pedidos que tenían en camino? ¿Cuál el último? No, a ver, sube una foto que te mandé ahorita, por favor. Fíjate lo que se ha decomisado en el gobierno de la señora Sheinbaum, que te habla de un éxito del gobierno de Sheinbaum y un verdadero fracaso del de López Obrador. Mira, y dice, principales aseguramientos de combustible en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Vete hasta abajo y luego lo vas subiendo. Vete hasta abajo. Ahí está, mira. Mayo, 1.5 millones de litros de combustible en Tabasco. Marzo, 2 millones de litros en Puebla. 9 de junio, 3 millones de litros de combustible en Tabasco. 28 de marzo, 8 millones de litros en Baja California, cuando el buque aquel. 7 de julio, último, 15 millones de litros de combustible en Coahuila. Ahí estás hablando de 25, de 36, súbelo. 36, súbelo. A ver, está hablando de 2, de 5, de 13, 1,5, 3,5, 5,5, 8,5. Ahora bájalo. 8,5, 16,5,
Estás hablando de 40 y tantos millones de litros de combustible. En lo que va del año. En lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí. No ajusta el año. No, todavía no. Imagínate. No, pues qué barbaridad. Y López Obrador dijo, acabamos al 98%. Bueno, insisto, el 2%. Y ahí están las cifras, mira. Son oficiales, dadas por el gobierno. O sea, el gobierno de Claudia Sheinbaum está desmintiendo al gobierno de López Obrador. Ahora, falta saber el origen de quién estaba respaldando eso. No, lo que falta saber es de quién es el negocio. Por eso, porque se lo acabaron ahí. De quién es el negocio. Al menos tumbaron ese montón Y mira, Ciro Gómez Leiva, ahorita en un rato te voy a pasar algo, porque han acusado a Peña Nieto de haber recibido 25 millones de dólares. Uh-huh. Y ahorita le vamos a entrar al tema. Pero a ver, ¿me subes el video que sigue? Sí. Soy sobre el huachicol. Fíjate. Va bien. Sí entendí lo que acabamos de escuchar, Manuel. Dice que la Fiscalía va a consolidar información mediática para poder continuar con llevar a cabo una investigación que implicaría colaboración por parte del gobierno de Israel, etcétera, todo el proceso. Pero yo me quedo con esto sobre el caso Peña Nieto. ¿En qué momento este documento, cuándo lo enviarían? Pues Ese no es una disculpa. ¿No tienes el otro? ¿Me lo pasa? Deja pasarte el otro. Bueno, mientras déjame saludar ahí ¿Sí? a quien está ahorita dándonos su atención. Muchísimas gracias. Estamos aquí a propósito en martes con Fernando Moreno Peña. Le mandamos saludos a José Anguiano, muchísimos saludos. Daniel Carrillo Ruiz, saludos al mejor exgobernador del estado de Colima y a los panelistas. Gracias, amigo. Ulises Herrera Núñez, buenas noches, saludos a los panelistas. Licenciado Fernando Moreno Peña, Jesús y Juan Ramón. Teresita Messina Araujo, buenas noches. Yera Estrada, buenas tardes, licenciado. No. ¿Cuánto tiempo cree que tarden en hacer una serie en Netflix? ¿Cuándo hace la pregunta? Sobre todo lo que pasó en el sexenio de López Obrador. Pues, que ¿cuánto tiempo para que Netflix se meta a una película de esas? Híjole, son tan rápidos que no dudo que Sí. en pocos meses ya estemos sabiendo cosas de Netflix en torno al sexenio pasado. Va a haber muchas películas. Sí, tiene que haber, sí hay. Pues Sí hay- sí hay un gran negocio va a ser la venta de palomitas. Para que Gabriela veas. Flores, saludos, licenciado desde Manzanillo, excelente su programa y una excelente persona y muy profesional. Gracias. Hablando de Manzanillo, venía de Durango a Manzanillo, Ajá, 33 toneladas de oro y de plata y se las robaron. sí pues, Ahí en Jalisco. en Jalisco le dieron cuello. Fíjate, es una empresa que fue fundada en el año de 1600. Todavía con los españoles. En el tiempo, sí, con tiempos españoles. Y que se dedicaban a la exportación de oro. No, lo curioso es que todavía sigue habiendo oro y plata. Ah, no, pues de que hay. Imagínate cuántos cerros ya se acabaron No, con oro y quedan, plata. quedan muchos. Síguele a ver qué más hay. Daniel Carrillo Ruiz nos dice, el licenciado cree que se vaya a llevar a cabo la renovación de mandato. La revocación. Bueno, le puso renovación. No, yo no creo que lo vayan a hacer. No, ¿verdad? No. Tony Ramírez, te enviamos saludo. Fue Nota pura roja. demagogia. Bueno, a Nota Roja les mandamos también un saludo a ustedes. Alfonso Muñiz Gaitán, saludos amigo. Albertino Ignacio Torres Ramírez, saludos. Fabiola Rodríguez, saludos. José Alberto Sandoval Contreras, saludos para ti, amigo. José Alberto Sandoval nos manda saludos. Silvia del Carmen Zapata Baroa, buenas noches y saludos, Fernando. Juan Spirit, se tuvo una reunión con diputados locales, subsecretario de Agricultura del Estado de Colima, así como intendente del Banco Colima y FIRA, haciendo la petición formal de que se detenga la importación de azúcar y fructosa, que es el jarabe de maíz dulce y colorantes que está causando mucho daño a la salud humana, y que el ISSSTE quite la publicidad de que el azúcar de caña es dañina. Bueno, No. ¿cómo pues? Pues eso ya es otra historia. No, yo creo que los programas de salud que tienen las dependencias oficiales
es de que el consumo excesivo de azúcar sí es dañina, pero no, Sí. no que te diga que la de caña, no, pues si no olvidas de la en la torre de todos los ingenios del país, ¿no? Pobres ingenios. Carlos Vergara, saludos, amigo. Mario Moreno Vizcaíno, bueno, saludos también te damos. Además, los problemas de la diabetes se generan no únicamente por el consumo de azúcar natural o pura, sino que hay alimentos que se convierten en azúcares. Así es. Y muchos. Las pastas, las Y grasas, muchos, todo eso, ¿no? Carlos Vargas, saludos al equipo Archivo Digital y a Fernando. Gracias, amigo. Saludos. Silvia del Carmen Zapata Baró también manda saludos. Déjame ver, Juan Espiri, saludos y éxito en su formidable actividad del programa. Carlos Vargas, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya tienen la mira a muy altos funcionarios del gobierno de Colima. No tardan en quitarle su visa, incluido 2 que 3 por ahí. Bueno, ¿será? Ya veremos. Ya lo anunciará Estados Unidos, a ver si es cierto. Aquí yo había visto nomás. No es lejana una intervención militar quirúrgica contra jefes de cárteles. Tienen en la mira a 2 como de los reconocidos de por ahí, de la zona de Michoacán. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está actuando, ya está revisando. Así será. Taram. Sigue la matazón en Colima. Bueno, pues eso que ni qué. Déjeme ver. Es el único estado donde no existe la revocación de mandato. Bueno, sí existe. Sí existe. Lo que pasa es que la mayoría del Congreso, que es de Morena, en el estado, se opusieron a que se hiciera efectiva para este sexenio. Sí. Y 9 diputados de la oposición presentaron un recurso de inconformidad ante la Corte, que todavía está en litigio, no está resuelto. O sea, no se ha dicho sí. No se ha dicho, entonces está pendiente. Así es. Janet Esquivel Cuevas, te enviamos saludos. Rosa Ana Plazola, saludos cordiales, licenciado Fernando Moreno Peña. Gracias. Natalie M.A., ¿se supo a qué vino el hijo del expresidente AMLO? Andrés, ¿qué es? Andy, ¿cómo se llama? Andy. ¿Pero cómo se llama Andy? Andrés López Beltrán. Andrés Manuel. Sí, también es Andrés Manuel López Beltrán. Pues no sabemos a ciencia cierta, no hubo agenda, no hubo mucha información. Supimos que tuvo reuniones diversas. Como que el gobierno del estado no tuvo mucho interés en que se supiera a qué vino. Pues al menos no. O al menos no tuvieron interés en difundir que vino. Dijo de su partido. Pues acababa de venir la presidenta. Morena dio a conocer, según fue conferencia de prensa hoy, algo dio a conocer de que había venido a saludar a los grupos y a los equipos y que está preparándose ya para lo que siga. Igual que en Durango, está bien. Me imagino. Hortensia Reyes, saludos afectuosos al licenciado Fernando Moreno saludos, Peña Tencha. y a los quienes está colaborando, Jesús Murguía y Juan Ramón Negrete Jiménez. Teresita Herrera, me encanta escucharlo, explica todo tan bien. Órale, Fernando. Nena López, buenas noches. Interesantes los temas que nos comparte el licenciado Fernando Moreno Peña y colaboradores. Es un excelente programa. Arturo Flores, saludos, licenciado Fernando Moreno Peña y conductores. RB Fredix, cada día hay una noticia que sorprende más que la otra. Es un escándalo increíble. Roberto Blake Ursúa, saludos, licenciado Fernando y a los amigos periodistas. Excelente noche, bendiciones. Jorge López Palacio, saludos, excelente análisis. Leticia Gutiérrez García, excelente programa y gracias por compartir. Saludos. Daniel Puga Garibay, muy buenas noches, excelente análisis. Programa por ahí, dijo un histórico delincuente. Si se muere uno, ya está alguien más para ocupar su lugar. Con la muerte de Sergio Carmona, el rey del huachicol, lo único que cambió fue la cartera a donde llegaron los billetes. Bueno, esa es tu opinión. Bueno, fíjate que hubo una declaración que se generó en Israel, donde hay una disputa entre 2 empresas que al parecer invirtieron lana en un programa Pegasus, que es para aquí en México, para inteligencia, para espionaje. Sí. Y en la disputa que traen hubo una declaración de que le habían dado al presidente Peña Nieto $25 millones. 25. 25. Uh-huh. 25. 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 25
De entrada, si 25 millones de dólares es una mordida, pues entonces quiere decir que el sistema debe haber costado unos 300 millones de dólares, lo cual no lo creo, ¿verdad? Porque, un 10%. Pues entonces, pero no lo creo. Y el presidente Peña Nieto de inmediato subió en X, en Twitter, una declaración en el sentido de que él jamás recibió dinero para eso, que a él no le tocaba asignar obras, que eso no está en las facultades del presidente ni en sus atribuciones, que los presidentes no adjudican obras, son otras instancias, y que por lo tanto no recibió nada y que no está en contra de que se investigue. ¿Sí? Y ayer lo entrevistaron López Dóriga, creo, el otro, Ciro Gómez Leiva lo entrevistó ayer, y fue muy claro y muy contundente, ¿no? Que no es así, que no es cierto, que es una falsedad. Dice, es como otras más que ya me han sacado y que ninguna ha prosperado. La presidenta de la República en la mañanera dijo que sí, que estaba el tema y que en todo caso pues, le corresponde a la Fiscalía investigar. Claro. Y que había oído la declaración del presidente y que pues es su dicho. El dicho del presidente dice, está claro, él ya lo declaró, no se fue contra el presidente, tampoco contra Peña, no se fue contra él, ella dijo que no, y que no le competía. Entonces, hace bien la presidenta porque pues si se mete con Peña se tiene que meter también con López Obrador, ¿no? Que hay mucho material también, ¿verdad? Y entonces, vaya que sí. Pues dicen que ese soborno se lo dieron antes de ser presidente. De candidato, seguro. Para cuando fuera, les diera, pues. Solo los tontos invierten así, de esa manera, su dinero, ¿no? Sin seguridad y sin certezas, ¿no? Pero bueno, ese es un tema que está en la discusión. Yo no creo que vaya a ir más adelante, pero es importante lo que dice hoy el fiscal Gertz Manero, de que dice que son dichos, que no es un tema legal, que no hay una denuncia presentada, sino que es un tema mediático. Son decires. Y él dice, vamos a investigar esos dichos para fortalecer la denuncia mediática. Válgame. O sea, para seguir el chisme, hombre. O sea, para consolidar el chisme. Pero eso es muy grave que lo diga. Pues mira lo que dice Ciro sobre eso. A ver. Si subes el volumen mejor. ¿En qué momento este documento, cuándo lo enviarían? Pues de inmediato. Nosotros estamos recabando toda la información, que es una información mediática, salió en los medios. Esa la tenemos nosotros que darle la juridicidad necesaria para que ese documento quede debidamente establecido como una afirmación pública de unos empresarios de ese país que hicieron una declaración en el sentido de que a esta persona le dieron esa cantidad de dinero en esa fecha para los propósitos, que todo esto es público. Esa es la solicitud concreta. La asistencia jurídica internacional permite que nosotros podamos hacer esa solicitud, y esa solicitud queda ya a la responsabilidad de ese gobierno para permitirnos que en un procedimiento que ellos tienen que aceptar, porque eso es su soberanía, se ratifiquen esas denuncias y se establezcan con toda precisión tiempo, lugar, circunstancias, características, para que esto no quede nada más como lo ocurrió en la vez anterior, en que no se consolidaron con las pruebas suficientes. En este caso no lo vamos a permitir. A ver, que en la vez anterior que presentaron también una denuncia contra Peña, no se consolidó porque no aportaron pruebas. Pero fíjate lo que dice, la vamos a reforzar jurídicamente para que los dichos pues tengan juridicidad. O sea, el chisme
y la acusación sin fundamento, ellos van a buscar darle un sustento legal. ¿De qué se trata? ¿De distraer o qué? O de inventar, ¿no? A ver, ahí hay otro de Ciro, ¿no? A ver, mete el otro de Ciro. Fíjate lo que dice Ciro. Va bien. Eso sí entendí. Lo que acabamos de escuchar, Manuel, dice que la Fiscalía va a consolidar información mediática para poder continuar, llevar a cabo una investigación que implicaría colaboración por parte del gobierno de Israel, etcétera, todo el proceso. Pero yo me quedo con esto de consolidar información mediática y con todo el respeto y con toda mi gratitud por el trato que me han dado en la Fiscalía General de la República. Digo, ¿qué tiene de más relevante esta información mediática sobre Peña Nieto que la información mediática revelada en los últimos 2 o 3 años sobre los negocios de los hijos de Andrés Manuel López Obrador? ¿Es más mediático, es más verosímil esto que surge de un litigio en Israel que los trabajos que han hecho algunos medios sobre negocios de los hijos de López Obrador? Estoy hablando de la parte mediática. No, pues me parece que hay una decisión, yo espero que solamente sea una decisión legal y no una decisión política, ¿no? De ir contra Enrique Peña Nieto, porque eso sería la idea, intentar elucubrar si el señor Peña Nieto, presidente electo de México en ese momento, recibió una fuerte cantidad de dinero para después asignar unas licitaciones o asignar unas concesiones de Pegasus. Cambio de tema. Válgame. O sea, fíjate lo que dice, el fiscal quiere consolidar las declaraciones mediáticas. Si aquí en este programa nosotros decimos que un personaje recibió dinero, quiere decir entonces que la fiscalía local se abocará de inmediato, debe investigar, a darle cuerpo legal al dicho aquí en este programa y abrirle una carpeta de investigación al personaje que hayamos citado. Y luego dice, pero fíjate lo que dice él, de ser así, de darle consolidación a los dichos mediáticos, pues ¿de qué no han acusado a los hijos del presidente López Obrador? Pues ya estarían integrando las carpetas de investigación. ¿Cuántas? Únicamente por el huachicol, si quieren, pero los han acusado de eso. Yo no digo que sea cierto, no, ni de chiste. Yo no creo que sean capaces, ¿no? Pero ha habido chismes. Pero ha habido chismes y la fiscalía no ha dicho vamos a consolidar esos chismes para presentar una carpeta de investigación contra los hijos de López Obrador, ¿verdad? Ojalá no sea cierto y no se haga, pero eso es un tema muy delicado. Bueno, el que si no tenemos otra cosa, el que los programas de radio o televisión sean mesas de Ministerio Público que presente acusaciones, sí, fue una mesa de diálogo que surja, híjole. A ver, cuando el presidente Trump, dice el presidente Trump, con la información que pueda tener él de lo que está sucediendo en México, pues entonces habría que armar un montón de... Habría una carpeta de investigación contra la gobernadora de Baja California. Pues no. ¿Han abierto una carpeta de investigación contra Rocha, el gobernador de Sinaloa? Pues no. Tampoco. Nada. Entonces no está bien eso. Bueno. No es correcto. Bueno, tenemos un pendiente. Y vaya que sí. Tenemos todavía un buen tiempo. Sí. Fuimos hablando de cómo se fueron construyendo las candidaturas a la gubernatura en Colima. Así fue. Ya que aquí empezó también el proceso de construcción de la candidatura. De hace 90 años a la fecha, y empezamos con el general Santana, Miguel G. Santana, en 35, y luego en 39 con Torres Ortiz, ambos generales, ambos cardenistas, y a ambos le tocó resolver las candidaturas al general Lázaro Cárdenas, porque Cárdenas entró en 34. Sí. Y el destape de Santana fue en el 35, un año después, y en el 39, un año antes de que saliera Cárdenas, fue la de Torres Ortiz.
Entonces esas las definió el presidente Cárdenas, como lo dijimos. Después viene la candidatura por primera vez a 6 años de un gobernador, que era el licenciado Gudiño, que era diputado federal, que era un prestigiado abogado, que eso también se resolvió en México. Jesús Gudiño. No, Manuel Gudiño. Manuel. Manuel Gudiño. Manuel Gudiño. Él fue el primer gobernador que duró 6 años. Ajá. Y después de que terminó, él terminó en el 49, fue del 43 al 49, le tocó a él con Ávila Camacho. Esa la resolvió Ávila Camacho. Cuando ya se veía venir la llegada de los civiles a los gobiernos y a la presidencia, porque después llega Alemán a la presidencia como el primer civil. Ávila Camacho era militar, había sido secretario de guerra con Cárdenas, y él lo sucedió. Entonces él decidió que fuera Gudiño, era diputado federal. Y en aquel entonces sonó mucho para gobernador el profesor Vizcarra, que era senador de la República y se accidentó viniendo de México a Colima. Vizcarra era un ameritado maestro, que es más, él fue el que presentó el proyecto de la Universidad de Colima, de la creación, ¿sí? Y era senador y falleció. Entonces entra el licenciado Gudiño y sale en 49. En 49 estaba ya de presidente estaba Miguel Alemán, que fue el primer presidente civil después de la Revolución. ¿Sí? Bueno, hubo otros civiles, pero como Emilio Portes Gil, pero fueron interinos. Pascual Ortiz Rubio, que también fue interino, pero de periodos completos eran militares. Entonces entra en el 46 Alemán. A la presidencia. A la presidencia. Y en el 49 se da el destape del general Lugo, a quien ya dijimos que lo habían desaforado, ya lo habíamos comentado, del Camarazo. Sí. ¿Sí? Fue en el 51, en marzo del 51 cuando lo leyeron el Camarazo, y después lo restituyeron, terminó en el 55, él. ¿Sí? En el 55, el candidato a la gubernatura de Colima fue un joven de 32 años, el ingeniero arquitecto Rodolfo Chávez Carrillo, que había sido secretario de Obra Pública con el general Lugo y que había sido, que era en ese momento alcalde de la ciudad de Colima. ¿Sí? A él, su designación se debe a que le cayó muy bien a Ruiz Cortines. Bueno. En una visita de Ruiz Cortines a Colima, en la Casa de Gobierno. Al veracruzano. En la Casa de Gobierno, jugó toda la noche, dominó con con eso. Con don Adolfo, que le encantaba el dominó. Es más, don Adolfo ya había dejado de ser presidente y en Veracruz, en la parroquia, jugaba dominó. Era ahí, ¿no? Era una gente muy sencilla. Entonces entró el ingeniero Chávez Carrillo. Es el general Lugo. Este que está en la foto es el general Lugo. Es el general Lugo, que era subsecretario de la Defensa, y de ahí se viene a candidato a gobernador en el 49 y sale en el 55. Entonces, en el 55 entra entra Chávez Carrillo. ¿Por qué entra Chávez Carrillo? Y no un político tan importante, tan de peso nacional como era Robles Martínez, que debió haber entrado. El ingeniero Jesús. No entró porque Robles Martínez, en el último informe del presidente Alemán, cuando salía, Robles era el presidente de la Cámara de Diputados Federal, y a él le tocaba decir la respuesta al último informe. Y el gobierno de Ruiz Cortines, que iba a entrar, le mandó llamar a Robles Martínez y les dio el discurso atacando a Alemán. A Miguel Alemán en 52, que salió él. Alemán salió en 52. Ese es Chávez Carrillo, el de la foto. Rodolfo Chávez Carrillo. Entonces,
Ruiz Cortines quedó enemistado con López Mateos porque no leyó el discurso que le dieron, leyó el que él hizo y no criticó a Alemán a la salida. Entonces lo estuvieron persiguiendo y tuvo problemas, pero si no, él hubiera sido el candidato a gobernador. Por eso entra don Rodolfo Chávez Carrillo, de 32 años, ingeniero arquitecto egresado del Poli. ¿Sí? Bien. Después, en el 61, que se da la sucesión, y ese es Robles Martínez, mira. Ahí está el ingeniero. Ahí está Robles Martínez, el ingeniero. Se da la sucesión en el 61 y entra el licenciado Francisco Velasco Curiel. Velasco Curiel había sido senador de la República, era senador, y era el primer economista en llegar al Senado. Y en consecuencia fue el primer economista en que fue gobernador, pues, en toda la historia del país en aquel entonces. ¿Sí? Él era asesor económico del presidente del PRI, que era el general Agustino Lachea. Está el licenciado Velasco Curiel. Él era su asesor económico y él llega, ¿sí? Le gana la gubernatura a un político muy popular en Colima en aquel entonces, que era don Antonio Salazar, que también era senador, militar, ¿no? Era militar, era coronel, y que era militar y era senador junto con Velasco. Junto con Velasco, los dos eran senadores. Y le ganó la elección por designación del presidente del PRI, el general Olachea, del cual era asesor económico el licenciado Velasco, y que además el licenciado Velasco formaba parte de un grupo nacional que estaban jugando la candidatura presidencial. Estaba en el grupo de don Antonio Ortiz Mena, que era el secretario de Hacienda. ¿Sí? Eso era con López Mateos. ¿Sí? Y estaban en ese grupo quien era el secretario de Industria y Comercio, que era el papá de Salinas de Gortari, don Raúl, que era muy amigo del licenciado Velasco. Tan es así que don Raúl es padrino de bautizo del doctor Arturo Velasco Villa. Del ingeniero. Sí. ¿Sí? La esposa de Velasco Curiel era economista también. Y la esposa de Salinas de don Raúl Salinas, la señora de Gortari, era también economista. Entonces los cuatro eran economistas y eran muy amigos. Se hicieron compadres. Entonces el licenciado Velasco jugó con ese grupo y en esa corriente. ¿Sí? Y llega él en 61, porque era una corriente pues, muy fuerte, era un grupo nacional que estaba jugando. El secretario de Hacienda era Ortiz Mena, ¿no? Que era una gente pues de un gran prestigio. Y así llega el licenciado Velasco Curiel en el 61. Una decisión que desde luego se tomó también en la Ciudad de México, no se tomó aquí. ¿Cómo se definía allá? Se definió. Ahí está don Antonio Salazar. Antonio Salazar, ¿no? Es el coronel Antonio Salazar, quien fue senador 2 veces. Perdió la candidatura con Velasco en el 61 y la volvió a perder como senador con doña Griselda. También sí, estuvo muy... En el 79. Volvió a ser senador y estuvo en la final con doña Griselda y doña Griselda le ganó la elección. 2 veces la jugó. Y tenía un grupo muy fuerte, don Antonio Salazar en Colima. Con él estaban políticos como don Roberto Pisano, estaban políticos como el profesor Ricardo Guzmán Nava, el profesor Martínez, mucha gente, el licenciado Guayo Figueroa también formaban parte de esa corriente, ¿sí? Que era una corriente contraria a Robles Martínez también. Era contraria a Robles. Ya era dirigente nacional del CENTE. Ya lo había sido el dirigente nacional del CENTE. Sí, ya lo era. Pero no entró él ahí a la contienda. ¿Sí? No entró a la contienda. Entonces en 61 eso pasó. Y luego viene en 61
cuando esta elección, el ingeniero Robles Martínez fue senador de la República. Sí. Pero no en 61, en 64. En 61 entró Velasco. Y en 64 entró Díaz Ordaz. 64-70. Y Robles Martínez fue senador por Colima en el 70. Digo, en el 64-70. Fueron dos senadores. El ingeniero Robles y un distinguido manzanillense que no era de Manzanillo. No, era Alfredo Ruiseco Vellaneda. Un hombre muy, muy culto, un gran orador. Uno de los grandes oradores parlamentarios. Y el suplente de Robles Martínez era Alberto Larios Gaitán, dirigente del CENTE. Porque Robles controlaba el CENTE. Sí. ¿Sí? Y se pelean Robles y Larios Gaitán. Y cuando al inicio del gobierno de Díaz Ordaz, Robles se va a director del Banco de Obras, Sí. lo lógico era que llegara Larios Gaitán al Senado, era el suplente. Como se había peleado con Robles, Robles no lo dejó llegar, y nomás tuvimos un solo senador, que era Alfredo Ruiseco. El suplente, no, en esa foto no está Robles. No, pero ahí está Alberto Larios Gaitán. Don Alberto Larios Gaitán. Sí, ahí está don Miguel Sandoval, alcalde de Manzanillo, luego está Ramón Javier Mata, Ramón alcalde Serrano. de Manzanillo también, que lo fue. Está don Felipe Guzmán, está luego Aquileo Díaz Virgen también está. Sí, amplíala la foto como estaba, para ver lo que está de este lado, al otro lado. Ahí está Aquileo Díaz Virgen, está Alberto Larios Gaitán, el más alto. Está don Benito Rincón, está el doctor Navarro, y el último Jorge Armando Gaitán. Entonces, Jorge Armando Gaitán, el doctor Navarro, Benito Rincón, Aquileo. Debe ser don Arturo Woodward, que está ahí de lentes oscuros. Y luego está Alberto Larios Gaitán, de Manzanillo. Bueno, entonces, en el 61, 67, el gobernador fue Velasco Curiel, ¿sí? Ganándole también la candidatura otra vez a Robles. Creo que fue la última vez que Robles en realidad aspiró. Sí no la jugó. En esa sí la volvió, pero no. Lo hicieron senador en 64. Ya a la llegada de Díaz Ordaz a la presidencia en 64. Sí, fue senador en esas condiciones que yo señalo, llevando como suplente a Larios y no dejándolo llegar. Los 6 años estuvo vacante la senaduría. Nada más fue don Alfredo Ruiseco Avellaneda, el senador. Cuando termina el licenciado Velasco Curiel, se incorpora al gabinete federal el licenciado, ¿no? No se incorporó. Entonces, ¿cuándo fue cuando estuvo en el registro federal? Mucho antes. ¿De director? Él fue el primer director del Registro Federal de Automóviles. Fue mucho antes. Sí. Y él diseñó el tema de la tenencia. Sí. Él fue el inventor de la tenencia. Sí, fue mucho antes. Aunque lo de la tenencia es de más atrás, ¿no? Primero se cobraba lo que era la revista vehicular, no sé. Y después porque dicen pues. No, se dijo siempre que lo que crea el licenciado Velasco es el Registro Federal de Automóviles. ¿Sí? Quizás la tenencia no se inventó. Sí, no. En ese tiempo se inventó previo a la Olimpiada del 68. Exactamente. Era recursos para eso. Sí, pero ya teniendo ya el registro. Era impuesto único, según eso, ¿no? Sí, que era un impuesto único que después ya estuvo permanentemente, pero lo que crea el licenciado Velasco es el Registro Federal de Automóviles. Fue el primer director. Trabajó en Hacienda, pues él era economista. Se conocía como la revista vehicular. Sí, él era economista. Y después, en base al Registro Federal de Automóviles, se crea la tenencia de automóviles, ¿no? ¿Aquí quién sigue? ¿Pablo Silva? Del Liceo Velasco, en 67, 73, es don Pablo Silva. Don Pablo Silva había sido director de Educación Nacional, de Educación Básica. Había 2 calendarios, el A y el B. Entonces era el director de un calendario
Y había sido él muy amigo no muy amigo, sino que el papá de Echeverría había conocido y tratado al papá de don Pablo en Tamaulipas, donde trabajó el papá de Echeverría en Tamaulipas. Y allá lo conoció. Don Pablo era un maestro pues, muy prestigiado, una gente honorable, una gente decente. Era Lo un apoyó Robles Martínez. Lo apoyó Robles. Mucho. Robles ya no aspiró. No, ya no. Ya no aspiró, ya estaba director del Banco de Obras y Servicios. Ya él estaba viendo. Era muy amigo del obras, presidente, pero ya no compitió por la gubernatura. Apoyó a don Pablo. Sí, apoyó a Don él. Pablo llega con el apoyo de Robles. Y se viene don Pablo de México meses antes como director de la Lotería Nacional en el Estado. Y ahí lo veías tú en la tarde, enfrente donde estaba la lotería en el Jardín Torres Quintero. Sí. Ahí lo veías sentado con gente de su generación, como don Alfonso de la Madrid Castro, y el Marqués y otros. Era familiar del Marqués, eran primos. Y ahí estaba todas las tardes. Se vino 4 o 5 meses antes. Y nadie se dio cuenta que venía eso. Venía a ser territorio porque él no vivía en Colima. Sí, no vivía aquí. Sí, la lotería estaba ahí por la calle Medellín, antes de llegar a la farmacia guadalupana. Sí. Ahí estaba la Lotería Nacional. La mitad del barrio. La mitad del jardín. Entonces, él no tuvo mucho problema. No, Es una distinción que tomó Echeverría. Fue un buen gobernador, un ameritado maestro. En aquel entonces es el que había llegado con la mayor edad de todos. Sí, llegó de 63 años. Era una gente ya, para aquel entonces, grande. Después doña Griselda llega a los 66, ¿sí? Pero él llega a los 63, termina casi a los 70. Y fue un buen gobernante. Y se viene después la sucesión. El candidato que tenía todo para ganar la postulación Antonio Barbosa en el Pérez. 73 no era don Antonio Barbosa, No. era el doctor José Rivas Guzmán. Sí, José Rivas Guzmán. José Rivas Guzmán, Sí. quien le había puesto en el 70 la banda presidencial a Luis Echeverría. Él le puso la banda presidencial a don Luis. Como diputado. Como diputado tenía como unos 35 años, 36 años, el doctor Rivas Guzmán. Y luego de ser diputado, o dejó la diputación para ser delegado en ¿Tlalpan? No, en la Gustavo Amadero, creo, o Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, y fue director general también de Servicios Sociales del Departamento del Distrito Federal, con el que era el regente Sentíes. Sí, Octavio. Con Octavio Sentíes. Y sorpresivamente, no había quien le compitiera. También en esa ocasión sonó mucho el profesor Romero Aceves. Pues él sonó muchas veces, porque había sido compañero en la facultad, había sido compañero en la Facultad de Derecho de la UNAM con don Luis Echeverría. Sí. Entonces él sonó muchas veces. Sí, recuerdo que es cuando en los periódicos se acostumbraba que se publicara. Pero en política incluso lució más, o destacó más su esposa que él. Sí, doña Lita. Porque su esposa Lita Romero fue diputada federal y senadora por Baja California. Sí. Lita Romero era hija de un doctor, de un dentista filipino que vivió en Colima. Y que ese doctor filipino fundó la primera facultad de odontología en Colima. De ahí salió el doctor Salvador Enríquez, de ahí salió el doctor Álvarez, de ahí salió el doctor Jesús López, papá de la Borrega. Sí, varios dentistas, el papá incluso de Pepe Rivas también salió de ahí. Fueron varios que egresaron, y el director de esa facultad de odontología o de escuela de odontología era un filipino, papá de Lita Romero. Lita Romero, sí. Esposa de don Ricardo Romero Aceves.
profesor también. Pero no le ganó a... No, No. de hecho se mencionó, no sé usted qué historia Sí, tiene. lo mencionaron varias veces, ¿no? Pero, Sí, pero que previo al destape se había dicho de que se encontraron en Cuyutlán y fue parte de la rumorología que hubo en ese tiempo, de que ya le avisaron que estaba en Cuyutlán y que le habían avisado no se mueva porque... no, fíjate que el candidato era el doctor Rivas, y sorpresivamente, pues, destapan El profesor también. al profesor Antonio Barbosa. Antonio Barbosa Gel. Oficial Se mayor. especulaba en aquel tiempo, ahí está el profesor Barbosa, Sí. se especulaba en aquel tiempo, se decía, que los presidentes le pedían al gobernador que salía una terna. Y en el caso de don Pablo, que terminó en 73, Sí. con Echeverría, estaba Echeverría, dicen que le pidió la terna y propuso él en la terna, en primer lugar, al profesor Barbosa. En segundo lugar, propuso al doctor Leonel. Leonel Ramírez. Y en tercer lugar, propuso al licenciado Arturo Noriega Pizano. Bueno, esa foto está el profesor Barbosa con don Roberto Pizano. A ver, entonces, destapan al profesor Barbosa, Así es. que era de la edad más o menos de don Pablo, también ya era, De 67, ¿no? tenía como 67 años, Sí. ya él, ya era grande, era muy amigo de don Pablo, era en ese entonces oficial mayor La Secretaría de Educación. de la Secretaría de Educación con Sí. don Víctor Bravo Aúja. Ahí en la foto está el doctor Leonel y don Así es, Roberto, sí. Y y don Roberto Pizano. Pizano, ¿no? Sí. Entonces, se da el destape del profesor Barbosa, El profesor. que Y gana la elección. tuvo una campaña complicada. Era un excelente maestro, era una gente muy calificada, ¿sí? Pero sorpresivamente, el 19 de septiembre, Ya como gobernador ya como electo. era gobernador electo, el Electo. 19 de septiembre se quitó la vida. Sí, sí. En su casa estaba en la calzada Galván, casi en la esquina de Madero y calzada Galván. Sí, una casona que estaba ahí. Ahí a un lado, ahí amaneció él, muerto, el 19 de septiembre. Siendo gobernador electo, ya había ganado la Sí, ya, elección. Ya. Entonces entra de interino el doctor Leonel, el segundo en la lista de don Pablo. Sí, el doctor Leonel Ramírez. Entra don Leonel Ramírez, que era alcalde de la De aquí la de capital. la ciudad, había sido diputado local por Coquimatlán Sí. en el primer periodo y en el segundo fue alcalde. Y luego Duró un par de meses. Y se convoca la se elección convoca extraordinaria. elecciones y el ingreso del nuevo gobernador fue el tercero en la lista de don Pablo, Y se da que a fue partir el licenciado Noriega Pizano, don Arturo. Y se da a partir del 1 de enero. Sí, entró a partir del 1 de enero. No entró el 1 de noviembre porque hubo elección Sí. extraordinaria. El doctor Leonel fue interino 2 meses. Fue interno Noviembre, 2 meses, diciembre. sí. Y luego entra el licenciado Noriega Gana la elección extraordinaria del en licenciado Noriega, sí, 73. que era presidente municipal. Era presidente municipal. Sí. Creo que Leonel había sido presidente municipal en el primer trienio y en el segundo fue diputado por Coquimatlán. Y ya el presidente, ya cuando el destape, era Diputado. diputado y el presidente de Colima era el licenciado Noriega. El licenciado Noriega, sí. El licenciado Noriega. Y él entra en 73. Sí. En 73 entra. Pues ya entró en 74. Sí, el primero de enero del 74. enero del y luego en un par de 74. meses antes de los interinatos. Sí. De Y es el 74. primero interino que tenemos, el doctor Leonel. En los últimos años sí. Sí. Porque hubo un interino, aunque no se la valieron, al licenciado Yáñez Centeno en el 51, cuando dieron el camarazo. Sí, cuando el camarazo. Ahí está don Arturo Noriega, que había sido maestro de la universidad, que había sido director del bachillerato matutino, ¿verdad?
Y él llega el 1 de enero del 74 a la gubernatura, Sí. después de que el presidente electo se suicida, Sí. de que lo suple el doctor Leonel y entra él. Es una foto en el gobierno de don Pablo. Esa fue en 69. En el extremo, no identifico bien el primer extremo que le saco. El segundo es Pepe Ahumada de Villa de Álvarez. Sí, sí, de los hombres. Él era el secretario general de la FEC. Ajá. Enseguida estoy yo. A ver, ¿qué le dice? Yo lo conozco ese que está ahí. Enseguida estoy yo, que era el presidente de la prepa, Ajá. porque ahí el evento fue afuera de la prepa, de la Universidad Vieja, que es la visita de Echeverría como candidato a la presidencia. A un lado, Don más bien Pablo. yo estoy a un lado de don Pablo, Sí. que era el gobernador. Está el licenciado Mario Lamadrid, que Mario era Lamadrid, el rector, El rector de la el universidad. rector, y luego está don Luis Echeverría, que era el candidato a la presidencia. Ajá. Y a un lado de don Luis está don Alberto Cárdenas del Río, que era el general de la zona militar, Era el general, ¿no? hermano de don Lázaro, que De duró Lázaro. aquí como 15 años de Sí, Sí, comandante de la zona, comandante don de Alberto. delegado, sí. le halló. Él es hermano de don Lázaro Cárdenas, Sí. fue hermano de don Lázaro Cárdenas. Y luego está Eduardo Tonela, que era de Baja California, que era senador. Él era el delegado del PRI. Y luego está Arturo Figueroa, El contador. que era el presidente de la Escuela de Contabilidad y de la SEC, una organización Ah, ya hasta el estudiantil. final estaba acá también Arturo. Ahí estaba Arturo. Y luego está don Arturo Noriega, ahí Sí, también. pero es que ahí era presidente municipal. Era Sí. presidente, presidente municipal. de Colima. Sí. Presidente municipal, sí, ya hasta ahí llegó la foto, ¿no? Sí, ese debe ser a los principios del 70, era en la campaña de don Luis. Sí, porque todavía está de gobernador don Pablo Silva. Sí, bueno, don Pablo salió en 73. Sí. Y yo creo que sí, porque está Noriega de alcalde, que lo fue, Sí, 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 que lo fue hasta el 73 de alcalde. Sí, de ahí brincó a la Entonces ahí gubernatura. nombró a la gubernatura. Entonces fue en la antigua universidad esa foto. Ahí está don Pablo, sí. el licenciado Mario Lamadrid como rector, Como rector, don sí. Luis como candidato, el general Alberto Cárdenas, está el senador de Baja California, Arturo Figueroa, y el licenciado Noriega, que era alcalde, como que acababa de estrenarse, Sí, sí. de entrar, ¿no? La ¿Quién capital siguió? del estado de... ¿En dónde? En la asociación. Ah, Bueno, en la sucesión de don... fue 74, Ah, 79. Él entró el 1 de enero del 74 Así es. y salió el 1 de noviembre del 79, El 31 de octubre. Entra 31 de octubre, Sí. sucediéndole la maestra Griselda Álvarez, primera mujer gobernadora. Sí. la primera mujer gobernadora Nacida en Jalisco. en 79. Pues si quiero lo dejamos hasta ahí para platicar. La doña Griselda se lleva todo un programa. Un buen Vaya rato. que sí. Fue Así muy es. interesante su candidatura. Así es. Y ahí vamos transitando, ya vamos en el 79. ¿Ya? Ya cerca. Ya se la- acerca, ya se acerca. Ya transitamos del 35 al 79, son 44 años. 44. La mitad de los 90 que vamos a tratar. Más o menos. Ahí va. Bueno, Ahí está doña Griselda, mira. antes de retirarnos, Juan Ramón. Bueno, déjame leer algunos de los mensajes. Carlos Vargas, saludos. Le manda saludos a Peña Nieto, amigo de Colima. Dice, siempre apoyó a Colima con todo. Fundó las escuelas de tiempo completo que Morena Estatal destruyó, perjudicando a 40,000 niños Los colimenses. últimos grandes hospitales él los hizo, los de la villa, los dos. Sí, 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 sí. Impulsó El materno infantil y el materno otro. infantil y el Hospital General de Zona número 1 del Seguro Social. El Parque sí. Tecomán, el túnel de Manzanillo. Rogelio Zamora, saludos, excelente programa. Carlos Garibay, Alfonso Muñiz Gaitán están viendo la transmisión. Saludos al doctor y al ingeniero Roberto Angulo Padilla, buenas noches. Saludos al licenciado Fernando Moreno Peña y a ustedes, excelente programa. Carlos Vargas, dice, qué bonita y sencilla explicación, Fernando, sobre la genealogía del poder en Colima. Muy pedagógica. Conchita La China Méndez, saludos al licenciado Fernando Moreno Peña. Efraín Cruz habla de que alguien hizo aquí negocio con las credenciales de la universidad a nivel estatal.
Alfonso Moy de Gaitán nos deja saludos acá. Roberto Blake Ursúa, saludos al licenciado Fernando Moreno y a los amigos periodistas, excelente noche, bendiciones. Jorge López Palacios, saludos, excelente análisis. Leticia Gutiérrez García, excelente programa, gracias por compartir, saludos. Daniel Pugue Garibay, muy buenas noches, excelente análisis y programa. Por ahí dijo un histórico delincuente, si se muere uno ya está alguien más para ocupar su lugar. Con la muerte de Sergio Carmón, el rey del huachicol, lo único que cambió fue la cartera a donde llegaron los billetes. Es sorprendente el número de incautaciones. Nancy R. Rincón, buenas noches, excelente programa, deja saludos. La magistrada en retiro, Rocío López Llerena Zamora, dice tarde pero sin sueño y escuchando con mucho interés los comentarios siempre certeros y puntuales del licenciado Fernando Moreno y sus compañeros. Jesús y Juan Ramón, buenas noches y gracias por tanta información. Dolores Reguera, hola, buenas noches, viendo el programa, hoy ando espléndida, a todos les mando un largo abrazo, felicidades por su programa. Al licenciado todo mi afecto, bendiciones. La magistrada López Llerenas dice, con Velasco Curiel estuvo licenciado en Economía, Abel López Llerenas como diputado y presidente municipal de Colima. Así es. ¿Sí? Sí, fue delegado de la SIC, de la Secretaría de Después fue delegado de Industria y Comercio. Sí, de Industria y Comercio, sí. Que era economista y era muy amigo del licenciado Velasco. Sí, lo recuerdo, sí. Fue alcalde y diputado. Sí. Francisco Javier Jiménez C. Buenas noches. Y fue mi maestro de Economía en la Facultad de Derecho. Bueno, sí, catedrático. Buenas noches, como siempre, muy interesante programa. Saludos al licenciado Fernando Moreno y conductores. Juan Roberto González está viendo la transmisión. Flor Porta nos manda saludos desde Tabasco. Saludos. Pues vaya hasta allá. Moreno César, saludos a todos. Muy buen programa desde Ciudad Guzmán. Leticia Cárdenas Rocha, saludos desde Tecomán. Juan Antonio Figueroa, dice la verdad, muy buena explicación de la historia política de Colima, gracias por compartir, ojalá sigan estas pláticas. Así pues nos queda ver cómo se dio el destape de doña Griselda. Y lo que sigue. Y luego lo que sigue. Y ahí está. Vaya que sí, sigue. Vale. Pero en fin. Sigue comprando palomitas. Sí, porque después de doña Griselda siguieron 11 gobernadores. Sí. Así es. Sí, es la etapa, creo que ha sido la etapa donde más gobernadores ha habido. Sí. Así es. Entre ellos, tú. Alfonso Vizcaíno nos deja saludos también, muchas gracias. Bueno, pues entonces nos encontramos. Lupita Corona dice, se aprende escuchándolos, gracias. Claro. Bueno, pues Y dice aquí Juan Roberto González que la gobernadora Griselda Álvarez necesita 3 programas completos para ella sola. Etcétera y etcétera. Entonces, nos encontramos pues, el próximo. Pues están aquí planteando que viernes. Que quieren vacaciones, que están merecidas, que. Mira, merecidas sí, o no merecidas. Merecidas o no merecidas son necesarias. Hay que dejar descansar un rato también a la audiencia, con mucho gusto. Regresamos el martes, 22. Quedamos que es el martes 22. Hoy estamos a ¿cuánto? Hoy estamos a 8. Sí. 8. Así es. Próximo martes no, ni el viernes tampoco. Okay. El viernes en principio. El viernes no, ni el siguiente martes. Hasta la otra. Martes 22 de julio. Para dejarlos descansar a los. Nos dejamos descansar. Las vacaciones, si no son merecidas, sí son necesarias. Son necesarias, sí. Una pequeña pausa. Porque además pues, la gente también sale de vacaciones. Carlos Barrios dice, muy sustancioso el programa de hoy, felicidades. Gracias, Carlos. Así es. Gracias, pues gracias. Fernando. Nos estamos entonces viendo el próximo 22, martes 22. Juan Ramón. Y gracias a todos los que se dieron el tiempo de participar aquí enviando sus mensajes. Una disculpa. Quizás ahora, yo agradecería también si hay alguna corrección a lo que yo os vengo diciendo en esta historia, también que nos lo hagan saber y nos digan, y nosotros corregimos. Hay que señalar que son apuntes de memoria, no es de que exista un libro pues que se esté siguiendo cronológicamente, ¿verdad? Si yo, de hecho, vivencias personales. De hecho, ya con gobernadores traté de don Pablo para acá. Don Pablo entró en el 67 y yo en el 70 lo traté. Yo ya era presidente de la Federación de Estudiantes y él, como gobernador, nos recibió porque lo alarmaron a él innecesariamente. Yo no había tenido trato personal con él. Yo era el presidente de los estudiantes en 70. Y se acostumbraba en aquella época, estamos hablando hace 55 años, que los viernes de dolor los estudiantes se mojaban. Sí, sí, era la bañadera. Era la bañadera, ¿no? En las escuelas y todo, ¿no?
Entonces, yo no estaba en la prepa ese viernes en la mañana. Primero porque ya no iba a haber clases, pues iba a ser la bañadera. La prepa estaba en la antigua universidad donde está hoy el IUBA, el museo también ahí de cultura popular, el 27 de septiembre y la otra calle. Manuel Gallardo, ¿no? Manuel Gallardo Zamora, ahí. Y de momento, en un momento me llaman por teléfono y me dicen que se metía la policía al bachillerato. ¿Verdad? Yo era presidente del bachillerato. Y era presidente de la Federación de Estudiantes ya. Entonces me trasladé al bachillerato y sí estaban ahí 2 camionetas de policía llenas. Entonces, toda la guardia estaba ahí. Bueno, a lo mejor eran todos los que había, ¿no? Entonces ahí estaban 2 camionetas de policías ya adentro. Ah, vaya. Ya estaban ya adentro o casi adentro. Entonces yo llego y me meto, ¿verdad? Y pues los jóvenes estaban ahí preocupados, ¿no? Pues no entendían la razón. La única razón era el baño, ¿no? Y le dicen a don Pablo pues que había un problema serio con los estudiantes y que traían bombas. Entonces don Pablo da la orden de que se traslade la policía de inmediato. ¿Cómo bombas? ¿Verdad? Pues imagínate una bomba ahí en los estudiantes. Entonces ya llego yo y ya se habían llevado la primera camionetada de estudiantes. Ya la habían llenado. Se llevaron la primera camionetada. No, a Maclovio Herrera 333. 33 nada más. 33 o 333. No, 33. Bueno, es que nada más fui a saber, no me grabé el domicilio, ¿sí? Entonces, al otro lado la CTM del cine Jorge Estal. Entonces, ya me dijeron ahí los compañeros que se habían llevado ya una camionetada, ¿sí? Y estaban ya casi llenando la otra, ¿no? Entonces yo le digo ahí al que iba al mando de la policía que pues, me permitiera hablar con el gobernador. Entonces don Pablo me contesta y estaba preocupado, estaba molesto. Y le dije, creo que hay una confusión, señor gobernador, me gustaría ir a verlo. Me dijo, véngase. Entonces me fui a la camioneta de la policía. Le dije, bueno, está bien. Entonces ya no tenía vehículo. Me fui a la camioneta de la policía con don Pablo. Y llego allá a Palacio y me recibe muy serio, ¿no? Y me dijo, eso no está bien lo que están haciendo. No es correcto. A ver, señor gobernador, primero queremos saber qué le dijeron. Pues que traen ustedes bombas. Sí, pero son bombas de agua, porque se acostumbra a bañarse. Globos. Son globos, no son bombas, son globos. ¿Cómo que son globos? Sí, son globos, señor gobernador. No, hombre, pues qué engañada me dieron. ¿Cómo que bombas? No, que bombas. Ni yucatecas. Entonces le dije, ya se trajeron la primera camionetada de estudiantes. ¿Y dónde están? Están ahí en la preventiva detenidos. No, ahorita vamos. Y entre los que se llevaron estaba Rogelio Castañeda, que su papá era magistrado. Ups. Don Ramón Castañeda. Y luego se llevaron a Lino Díaz López, que su papá era el líder de la CNC, que era diputado federal, el profesor Jorge Ernesto Díaz López. ¿Sí? Y a otros más, ¿no? Que se los llevaron, ¿saben? En la prepa. Todo. Entonces, ese fue mi primer trato con don Pablo. Una experiencia. Y fue mi primer trato con un gobernador. Cuando se crearon las primeras bombas en globos. Y ya de ahí, después, pues, traté a Noriega, traté a doña Griselda, traté a los que siguieron, a todos. Así es. Sí. Bueno, ya lo platicarás. Muy bien. Alfonso Vizcaíno pues agradece que el programa sea el martes, martes 22, dijeron. Dice que es su cumpleaños, dice que es un excelente regalo. Está bien. Ahí nos encontraremos. Ruperto León dice, qué buenos tiempos fueron en seguridad cuando gobernó el licenciado Fernando Moreno Peña. Felicidades, licenciado, se le extraña en Manzanillo. Jorge Gutiérrez, bueno, felicidades, un fuerte abrazo, saludos de parte del Pichón. Nuestro amigo René González Chávez está viendo la transmisión, saludos René. Saludos René.
Ustedes también está viendo la transmisión. María López Lorenzana, a propósito, excelente disertación de temas. Saludo afectuoso, licenciado Fernando Moreno Peña y periodistas. Bueno, Pues muchas gracias a todos. Gracias a todos. nos encontramos el martes 22. Martes 22 y continuamos con la maestra Griselda Álvarez. Ahí lo Así es, esperamos. Gracias, tenga usted buena noche, cuídese mucho y disfrute sus vacaciones. Hasta la próxima. No la fiscalía. Tiene que ver porque coincide con la ida de la secretaria general de Morena a firmar un convenio con los cubanos a Cuba y presumir que es un convenio de colaboración para aprender del régimen cubano. ¿Qué les puedes aprender aparte de la dictadura que han establecido? Fíjate bien el mensaje que no se ve, pero se infiere. Pero ahí está.